Bienvenida a un nuevo podcast, un lunes más. Mi nombre es Valentín Mazaro y estás en el podcast de Valen Mazaro, en donde tratamos temas súper interesantes. Justamente en este podcast vamos a hablar sobre cómo ser más segura de ti misma, ¿ok? En este video te vas a llevar cuál es tu miedo más profundo. Es como súper mucho para recién arrancar el podcast, pero creo que te vas a encontrar con uno de los miedos más grandes que has tenido en tu vida o que estás teniendo en tu vida y que espero que vayas a atravesar ese miedo con todo, ¿ok? Entonces, quédate hasta el final porque te voy a hacer una pregunta súper simple, fácil y que te va a dar el siguiente paso para dar el siguiente nivel en tu vida relacionalmente, profesionalmente, personalmente, emocionalmente y de todas en el área en específica en el que quieras trabajar esa seguridad en ti misma, ¿ok? Porque tenés que trabajarlo en una cosa a la vez. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta para que la respondas muy honestamente, ¿ok? Porque voy a empezar como de lleno, rápido en el tema para que puedas profundizar muy rápidamente. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿en dónde te falta seguridad? ¿Dónde es donde te falta seguridad? Porque podés leer el título, podés ver sobre este tema, pero lo que suele pasar en las personas es que agarran un tema en su vida, me falta seguridad, y lo engloban, lo hacen muy general. No van al grano. ¿Por qué? Porque en el grano, o sea, en el centro, hay mucho dolor. Entonces lo que pasa es que es más fácil hablar generalmente. ¿Viste cuando estás como con una charla con una amiga o con un amigo o con el psicólogo que de repente empezás a hablar, bueno, te cuento lo que me pasa, y empezás a hablar como de afuera hacia adentro, como que la conversación empieza como del todo hacia algo específico, como que cuesta, o hay como una creencia social de que como que el dolor es malo, entonces es difícil llegar al centro de la diana del primer momento. Es como, empecemos hablando del relato en sí. Bueno, lo que pasa es que, no sé, este chico que me gusta, que no me da pelota, no sé qué. Y por ahí eso no es lo más importante. Lo más importante es el sentimiento de soledad, por ponerte un ejemplo que está teniendo en su vida. Y de repente empezamos hablando por un tema global, pero hay algo más importante que todo, que es lo que más duele. Que a veces es difícil llegar ahí, pero también es muy fácil. Es muy intuitivo, pero duele. Entonces, la máquina de supervivencia más poderosa que tenés acá va a hacer todo para que no llegues rápido ahí, sino como que lo podemos como diluir, no sé si se dice así, diluir o distender, ¿no? En la conversación, para que sea más ligero. Entonces, ¿en dónde es? Es a la hora de conocer una nueva persona en tu vida, es a la hora de poner un nuevo negocio, es a la hora de enfrentarte. ¿Qué reto estás enfrentando que te da miedo? Es a la hora de hacer un viaje sola, es a la hora de nuevas inversiones en tu vida, es a la hora de hacer algo totalmente nuevo y distinto, es a la hora de ir en busca de tu propósito y lo que verdaderamente querés. Tenés miedo de que aquello que querés hacer no funcione, no valga la pena, te frustres, pierdas tiempo, pierdas dinero. ¿Qué es? Porque si no estaría todo eso, ¿qué es lo que harías? Lo dejo ahí. Entonces, es lo primero que tenés que buscar. ¿En dónde te falta seguridad? ¿Cuál es el área específica en donde querés trabajarlo? ¿Es en tu salud de repente? ¿Tenés algunas inseguridades en tu cómo te ves, cómo te ven las otras personas, en tu manera de comunicarte, en la manera en cómo estás físicamente? Entonces, ¿en dónde es específicamente donde te está faltando esa seguridad? Porque cuando identificas eso, vas a poder seguir escuchando este podcast e ir identificando en mayor profundidad todo lo que tenemos acá para compartirte y para que lo vayas entendiendo en ti y trabajando en ti, que esa es la idea final, que puedas trabajar en ti misma, ¿ok? Entonces, a la hora de que nosotros vemos esa seguridad, recién justo estaba viendo una mujer que estaba insegura, pero se veía como una mujer segura. ¿Qué es lo que suele pasar? La inseguridad trae con ello una máscara de seguridad muy fuerte. Entonces, lo que decía esta mujer era, yo lo que suelo hacer, me suelo mostrar muy complaciente hacia todo el mundo. Me gusta mostrarme muchísimo,
Perdón, primero decía esto, ¿no? Me gusta mostrarme muchísimo en las cámaras, pero en este momento las cámaras me dan miedo, ¿ok? Entonces, máscara con ella misma era, me muestro, me veo, que me vean cómo estoy, pero cuando no tengo control sobre quién maneja las cámaras, sobre qué público me está mirando, ok, ahí me agarra inseguridad. Entonces, eso es para verlo. Y luego lo que hacía es, en estos escenarios, en donde no tengo el control de la situación, no sé lo que va a pasar, hay personas que me están mirando y no sé qué pueden estar pensando a mí, me gusta ser muy complaciente. Complazco a las personas para que sientan lo que yo quiero que sientan. Sé cómo se sienten, entonces sé que si actúo de esta manera, se van a sentir de esa manera. Hay muchas mujeres que lo hacen de manera que no se dan cuenta. Simplemente lo hacen porque son empáticas, simplemente tienen el sistema de funcionar así. Pero hay otras mujeres, y voy a ser 100% honesto con esto, es que lo hacen súper a propósito. Lo hacen a propósito. Ya se conocen, ya saben cómo son, ya saben cómo pueden actuar otras personas de repente. Entonces generan determinado comportamiento para que las otras personas sientan y se comporten de determinada manera. Entonces, está todo bien con eso. Lo que pasa es que hay algo roto, por así decir, por dentro, en donde me siento mal con esto y me lleva a actuar de esta manera. No sé si puedes identificar a alguna persona en tu vida o puedes identificar esto que te estoy contando. Y lo que esta mujer le preguntaban era ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo específicamente empezaste a actuar de esta manera? Y esta es como el segundo paso de lo que te pregunto. ¿Cuándo empezaste a actuar así? Estamos que identificamos que estás insegura en un área de tu vida. Entonces, agarramos esa inseguridad y decimos, ¿cuándo empezó? ¿En qué momento? ¿Cuándo empezaste a hacer de esta manera? En este ejemplo que te estoy contando, ¿cuándo empezaste a ser complaciente o mostrarte de una manera segura ante las cámaras, por ejemplo? ¿Cuándo empezó? Entonces ahí de repente vas a ver algo mucho más grande, que es cuánto tiempo llevas actuando así. Y de repente son 10 años, y de repente son 20 años, y de repente es mucho tiempo en la que estoy actuando de la misma manera. Una manera en la que no me gusta. Porque si estás en este video es porque has llegado a un punto de dolor en donde no quiero ser de esta manera, no quiero esta inseguridad en mí. Esta inseguridad por ahí tiene unos meses, pero no creo que tenga, o sea, si llega a tener poco tiempo, porque de repente pasó algo en tu vida, puede que esto que te duele ahora es una cascada de acontecimientos hacia tu pasado, en donde pasó algo principal que destapó algo y que hizo que actúes de una manera por el resto de tu vida, por el resto de tu vida hasta ahora. Entonces, espero que vayas como identificando. Sé que son algunos conceptos avanzados, pero espero que vayas como entendiendo paso a paso. Entonces, ¿cuándo empezó? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué personas habían ahí? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Em, ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Con qué personas? ¿Qué sentiste? ¿Qué empezaste a pensar de ti? ¿Qué es la creencia que creaste? ¿Cómo empezaste a pensar de ti misma en ese momento? ¿Qué es lo que te creíste? ¿Quién empezaste a ser? Ahora yo soy una mujer. ¿Cómo? Y desde ese punto, que llegamos muy rápido hacia ahí, sé que es muy rápido, pero vas a identificar cosas súper profundas y súper importantes que están pasando hoy, que no son de hoy, que se han repetido a lo largo del tiempo y que nacieron en algún momento. Y que ese momento es como es como un despertar, es como, oh, ok, nació acá y a partir de acá yo empecé a creer. Entonces, vamos de nuevo repasando. Estoy insegura de algo en particular, en algo en particular me falta seguridad, porque estoy insegura de esto. Ahora vamos a profundizar ahí. Y han pasado muchas cosas. He actuado muchas veces así en mi vida. Y empezó en algún lugar, en algún momento. Ahora, disclaimer, con lo que va a seguir. Porque te voy a contar como un caso personal también, que lo he trabajado. Y vamos a seguir profundizando un poco más en esa inseguridad que estás teniendo.
Si te está aportando esto, suscríbete a este canal y apreta la campanita que está ahí a la izquierda al lado de mi fotito y compartirlo con alguien que le pueda servir este contenido hiper valioso, ¿ok? Entonces, te voy a contar un ejemplo personal. Yo hace unos 4 meses, esto empezó hace 5 años, ¿ok? Pero hace 4 meses me puse un nuevo reto de generar más confianza a la hora de relacionarme con las personas y con las mujeres en específico. Dijimos, vamos a estudiar un poco lo que son las habilidades sociales, cómo ser un hombre más carismático, más influyente, más tener ese carisma y así de repente crear en el área de las habilidades sociales tener mucho más valor como persona. Entonces ahí empecé hace 4 meses. Hace 4 meses empezó este viaje en donde empecé a relatar eh, fin de semanas en donde me ponía específicamente a practicarlo. Sábados, fin de semana, viernes, sábados, etc. Salgo con algunos amigos o por ahí salgo solo. Y eso es el punto, es un punto específico y clave. En donde de repente decís, bueno, no tengo seguridad. ¿Para qué? Para relacionarme con el sexo opuesto, con las mujeres en este caso. Entonces digo, ok, ¿cómo puedo crear más seguridad? Obviamente, ¿con qué tengo que romper de mí mismo para crear esa seguridad? Y luego, en qué cosas específicas tengo que ir mejorando. Y ahí iba yo, viendo cada cosa en la que yo me sentía inseguro, en comunicar, en ser yo, en estar libre, hablando con el sexo opuesto. Y fui ahí y dije, vamos a practicar, vamos a ponernos metas pequeñas a cumplir. ¿Ok? Seguí el ejemplo para usarlo en tu vida. Metas pequeñas a cumplir. Para de repente poder generar más seguridad y en el futuro poder estar haciendo esto con super normalidad, siendo yo como en otra área y con esa seguridad y esa confianza personal. Justo a la mañana, justo ayer fue un día de práctica, de diversión, de practicar este carisma. Y de repente volví y decía como qué buen día que fue ayer. Aunque hay algunos resultados que no terminé logrando de repente, pero se sentía esa satisfacción de decir, ok, lo estamos haciendo, se nota que estamos avanzando, se nota que estamos ahí en el juego haciendo el trabajo y esforzándonos por cumplir esas metas que tenemos. Entonces, simplemente es satisfacción pura de ese momento. Y esa confianza, obviamente, que va a venir hacia vos, esa seguridad por estar haciendo lo que sabes que tenés que estar haciendo para crear esa confianza, esa seguridad en ese área que estás trabajando. Entonces, lo que primero tuve metas súper sencillas como saludar a 5 personas en la calle. Saludar a 5 personas, que no es nada, es un nivel súper básico. Pero de repente una persona que no está acostumbrada a hacerlo puede tener ciertas inseguridades hacia eso y simplemente no lo va a hacer. Entonces empezamos con esas metas pequeñas y después fueron 5, después fueron, 5 y tener una conversación, después fueron 5 y tener 2 conversaciones y 3 conversaciones y sentarte y tener una súper charla y contarle una historia súper personal y de repente salir a ir de un bar a otro bar y de repente salir a un club nocturno y después, ir de un club a otro club y, no sé, conocer 10 personas, 20 personas, 50 personas, 100 personas en una noche. Empezó súper poquito y de repente decir, ok, vamos a conocer 100 personas hoy. ¿Y qué pasa cuando de repente, venís de no conocer a nadie a de repente conocer 10 personas? Es un montón. De repente 20 personas es un montón. De repente 30, 40, 50 personas y de repente decís, ok, el día 0 hablaba con una persona, 5 personas, día, no sé, 60, 90, hablando con 50 personas una noche. ¿Cómo termina después esa noche? Es inevitable que sientas como el progreso que has tenido en tu vida y la confianza que has generado para pasar de una y por ahí no generar nada a 50 personas y generar múltiples reacciones y dinámicas y situaciones que te expandan como persona. Te pongo esta situación porque es algo que viví personalmente, que me impactó un montón y que
me ayudó en este tema puntual de la confianza y la seguridad en mí mismo, en el área de las relaciones sociales, en el área del relacionamiento con el sexo opuesto, en mi caso, con las mujeres. Entonces, para preguntarte sobre tu miedo en específico, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Escuchando el otro día también, yo repaso muchas sesiones de coaching para aprender. Me dedico al coaching transformacional, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos con las mujeres que pasan por nuestros programas. Y profundizamos mucho en cosas específicas que están ocurriendo en tu vida. Entonces de repente estaba revisando una sesión y decía como, ¿a qué le tenés miedo cuando pasa esto? No me acuerdo la escena en puntual. Pero vamos a poner el ejemplo de que no me animaba a hablar con alguien en la calle. Porque es fácil, he escuchado muchísimas historias de hombres, porque estoy muy metido en ese mundo, de que le han tenido miedo a interactuar con mujeres, del sexo con mujeres, en la calle, o en discotecas, o en bares, o lo que sea. Entonces ¿a qué tenés miedo a que ocurra? Y de repente ahí, en la escena de los hombres, y ahí también conocen la historia de los hombres también, ¿no? ¿Qué le pasa a un hombre cuando ve a una mujer por la calle? En su mayoría ocurre lo que te voy a contar a continuación. Y es el hecho de que pueden haber múltiples miedos. El miedo al rechazo es uno de los miedos más fuertes que hay, que simplemente no me dé bola. Que esa mujer a la que vaya a hablar no me dé bola. Me diga, no, estoy ocupada. Pueden haber, la mujer puede estar haciendo otras cosas, puede estar con sus amigos, puede estar haciendo trámites, puede estar en su vida, le pueden estar ocurriendo cosas. Pero la percepción de un hombre que no sabe todo eso y que simplemente fue a hacer algo en una situación y le dijeron que no, se siente como un rechazo muy fuerte. Se siente como algo muy negativo. Donde biológicamente estamos preparados para que eso produzca malestar. Obviamente no le pasa a todos, pero estamos preparados para ser aceptados socialmente, porque en el pasado, si no, moríamos de hambre si no éramos aceptados en la tribu. Entonces el hombre la pasa mal en ese momento. Entonces puede ser el rechazo, la humillación, o miedo al ridículo, o el miedo a que... O miedo sí a que se rían, ¿no? Esos miedos al rechazo y la humillación. Y hay un tercero que no me lo estoy acordando en este momento, pero son bastante fuertes. Y a partir de esos miedos se empiezan a crear imágenes. ¿Qué pasa si le hablo y de repente llaman a la policía? ¿No? O sea, algo totalmente salido de onda, pero que en la mente puede pasar. ¿Qué pasa si alguien se queda escuchando y se empieza a cagar de risa y no sé qué decir y me quedo en vergüenza total? ¿O qué pasa si, no sé, no se me ocurre otro caso hipotético, otro escenario, pero esos casos hipotéticos súper catastróficos para el momento, es como no, terrible, entre comillas, porque de repente relatándolo se va el peso, es como, ¿y qué pasa si pasa eso? Literalmente no pasa nada, simplemente fue una situación en donde una persona lo escuchó y se rió. Llamaron a la policía, ponele, en el caso extremo, puede haber una explicación muy coherente a lo que se le puede decir al policía. O estos casos en donde, la mente crea mucho dolor, sufrimiento, engaño para protegernos y no hacer lo que verdaderamente queremos hacer. Entonces, anda al grano con eso que querés, en donde querés tener más seguridad. ¿Cuáles son las historias, los cuentos, las imágenes que te está plantando tu cabeza en este momento a la hora de querer hacerlo? A veces no somos conscientes y simplemente decimos tenemos miedo porque esa es la emoción que viene. El miedo produce una emoción, produce como protección, ¿ok? Produce ese miedo, ese me protejo y no avanzo, ese me cohíbo totalmente. Pero atrás de eso, como los pensamientos van mucho más rápido que la emoción, entonces nosotros estamos sintiendo y por ahí ni siquiera sabemos qué estamos pensando, o sea, pasa por el subconsciente el pensamiento, por ese
98%, 97, 98% que no vemos, pasa por ahí los pensamientos y la emoción viene. Entonces decimos, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y si nos ponemos frenamos un toque y empezamos a pensar lo que estamos pensando, decimos, tengo miedo por esto. Entonces, esas imágenes son automáticas, nacen. Y esto es para que frenes un momento y a la hora de decir, quiero lograr esto, ok, ¿qué imágenes se te presentan ahí en la cabeza? ¿Qué cuentos? ¿Qué cuentos son creencias? ¿Qué pensamientos que me limitan hacia hacer aquello que quiero hacer? Ok, justo ahí viene mi gatita hermosa. Bueno, entonces, a esto de que generas un miedo, por ahí lo tenés súper detectado. Se me viene esta imagen, se me viene este cuento y se me viene esta emoción y es cómo sueles reaccionar. ¿Ok? De repente, ¿cómo sueles reaccionar? Por ejemplo, seguimos con el caso de esta mujer, de este hombre que se acerca a una mujer y que de repente quiere ir a hablarle. Entonces, ¿cómo reacciona cuando ve a una mujer que le gusta y quiere ir a hablarle? Por ahí de repente actúa con indiferencia. Ve así y pasa de largo. ¿Ok? Sigue caminando. Y por ahí ni la ve. O por ahí de una manera seria. O por ahí que, por ejemplo, al día de hoy a veces me pasa. Cuando de repente veo a una mujer y digo, quisiera hablarle. Y de repente hay todo un mecanismo de supervivencia en el que indiferencia total. ¿Ok? Y te estoy siendo súper honesto en una reacción. No parece una reacción, parece una inacción, pero es una reacción como automática la que ocurre, ¿entendés? Y entonces, ¿cuál es la reacción automática que cuando de repente te ves en esa situación? En esa situación en donde sentís inseguridad. ¿Qué experimentas y cómo reaccionas? ¿Te cohibís por completo? ¿Te proteges? ¿Cómo te proteges? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué evasivos por ahí usas? De repente decís, bueno, para no enfrentar esta situación voy a fumar, voy a tomar alcohol, voy a salir con mis amigos, voy a hacer algo que no me haga sentir y pensar en eso que acaba de, que eso que puede suceder si enfrento esta inseguridad que tengo conmigo misma. Ok, quiero que comentes en los comentarios cuáles son las inseguridades que tenés, cuáles son las inseguridades que estás enfrentando al día de hoy y que te ponen en un lugar inseguro, ok, que te ponen en un lugar inseguro y querés atravesarlas y que es hora de que las atravieses y que es hora de que pases la seguridad que tenés en un área de tu vida, porque estoy segura que en algo sos segura, falta que lo traspoles a esta área de tu vida, que traigas toda esa seguridad, la traigas aquí también. Simplemente son esos patrones neuronales que tenés en algo, llevarlos a este otro algo, identificando cuál es el miedo que está acá, cuál es el dolor que está acá en este área nueva de tu vida que quieres enfrentar esa inseguridad para ser una mujer segura. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás insegura? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué pensamientos vienen? Vamos a pensar un poco en eso, a empezar a detectar cuáles son los pensamientos que vienen a tu cabeza, a tu vida, ¿no? Esto que te lo repito tanto, qué cuentos, porque ese cuento, esos pensamientos y emociones te están limitando a lograr seguridad en ese área. Entonces te estás preguntando o te estás diciendo, hey, ¿qué pasa? Que quiero más seguridad o antes era segura, porque muchas mujeres me vienen como, hey, antes era súper segura acá y no sé qué pasó, que ahora estoy insegura. Algo específico pasó que despertó inseguridades del pasado. Y por ahí también me muestro como una mujer insegura, pero porque hay muchas inseguridades adentro tuyo. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro tuyo que despierta esa inseguridad? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Porque de repente no estás insegura como para a la hora que te vas a dormir, no estás insegura a la mañana que te estás cepillando los dientes, que estás desayunando, no sé qué, que estás yendo a trabajar, que estás haciendo lo que estás haciendo todos los días. Pero de repente pasa algo que decís, acá estoy insegura, no, de acá no puedo avanzar hacia eso que quiero lograr, sea el objetivo que quieras lograr. ¿Ok? Y eso va a producir, es malo porque va a producir mucha ansiedad porque es algo que quiero hacer,
pero no puedo hacer. Entonces, es una aceleración hacia algo que quiero lograr, pero un freno un freno mental no puedo atravesar. Entonces, esa es la pregunta con la que quiero finalizar. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Y que esas creencias y emociones limitantes te están limitando, valga la redundancia, a lograr eso que querés. Y verte, y creo que una de las sensaciones más lindas también es sentir esa confianza y esa seguridad interna, más allá de lo que logres, porque esos logros vienen en gran parte del ego, de mi ego quiere tener esta resolución en su vida, pero lo más importante es la sensación, el sentimiento de confianza y seguridad dentro tuyo de decir, soy capaz de realizar eso, yo puedo, soy capaz y me lo merezco y voy a por ello. Entonces esa sensación es la más linda y es la que quiero que vayas a buscar luego de este video. Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Qué metas tengo que poner? ¿Qué estoy sintiendo y cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo primero que voy a hacer para ir a lograr eso? ¿Ok? Entonces, espero que te hayan quedado claros bastantes puntos de este podcast sobre cómo crear seguridad en ti misma. Vimos desde en dónde te falta seguridad, desde cuándo empezó, de cuáles son los sentimientos que vienen a vos. Te conté un ejemplo sobre cómo lo apliqué en las habilidades sociales con el sexo opuesto. Vimos a qué le tenés miedo, cómo sueles reaccionar, cómo te das cuenta que estás insegura y qué querés lograr, qué es ahora lo que querés lograr y que vas a ir a por ello. Y te quiero decir que si querés avanzar muy rápido en esta situación en específico, decís, bueno, está buenísimo, veo videos, aprendo un montón, pero quiero ir mucho más rápido. Quiero un proceso full fast en donde ver todo eso, crear esa seguridad y lograr mi objetivo. Bueno, en la descripción tenemos un link a un calendario donde puedes escoger un día, hora que está a tu horario y contestas unas preguntas y puedes hablar conmigo en una llamada en donde 100% gratuita, en donde vas a contar qué es lo que estás viviendo y vamos a charlar sobre cómo específicamente con un plan de acción paso a paso te puedo ayudar con eso y de forma personalizada, ¿ok? Para que vayas al 100 en tu vida, en esos logros que quieres lograr, en esa seguridad en ti misma, para que la recuperes al 100, ¿ok? La sientas por completa, vibres en seguridad en todo aquello que quieres lograr, ¿ok? Así que si estás lista para tomar acción, la descripción tenés ese link, puedes acceder ahí. Y a mí me tenés también en Instagram como soy Valen Mazaro. Ahí subo también partes del podcast. O si no, acá en YouTube, Valen Mazaro Coach Transformacional. Subimos podcast todos los lunes. Espero seguir viéndote por acá. Nos vemos.